al panel. Miguel, buenos días, bienvenido ahora por la Super 7. Buenos días, María, Omar, Salvador, Mayované y Gustavo. Me siento en familia. Mire. Estoy como si estuviera en la sala de mi casa. Qué bueno, qué bueno. Y en mi casa no me maltratan. Sí, de entrada, Miguel. ¿Tú ves? Qué bien, se siente bien aquí. Miguel, de entrada. Sí. Ya te digo que está como en familia, tranquilo. Miguel, de entrada, y creo que es la pregunta obligada. Usted sale de su posición en el gobierno del presidente Luis Abinader, en un momento en que mucha gente lo vio como una especie de desafío por su postura, aunque han sido sus posturas de siempre, lógicamente, frente a los diferentes problemas del país y frente a cualquier posición, aunque sea dentro del gobierno en el que usted ha prestado servicio, sale del país, va a la juramentación del presidente de Venezuela, un país con el que República Dominicana tiene ciertas dificultades por la diferencia propia del manejo que se ha dado al proceso electoral, que se dio al proceso electoral en Venezuela. Y ya eso lo sabe el pueblo dominicano, pero nos gustaría saber si Miguel Mejía, al momento en que hace el pronunciamiento, ya sabía de su destitución, creo que lo mencionó en algún programa, sabía de su destitución, o si lo hizo sin importar lo que pudiera pasar para ser coherente con su postura política. Bueno, pero lo que debo decirte es que en ningún momento yo he hecho un uso abusivo de las relaciones personales, familiares con el joven presidente Luis Abinader. No. Tampoco he aprovechado ese vínculo para sacar beneficio, ni personal, ni político, ni de otra naturaleza. Mi conducta dentro del gobierno ha sido siempre la misma, tratar de servir al país a través del gobernante de turno. Nunca he puesto como condiciones de ver cuánto empleado voy a manejar, ni cuál es el presupuesto que voy a manejar. En mi hoja de servicio público, cuando fui embajador, tenía 2 secretarias en la Cancillería. Un soporte importante, porque yo entré a la Cancillería en el 96, cuando apenas era la casona, no había espacio. Y yo en esa época, el presidente Fernández le decía al canciller Eduardo Latorre que Miguel Mejía era un embajador especial, yo era el responsable del Caribe, y tenía un pequeño despacho con 2 secretarias. Digo, una actitud privilegiada porque en medio de esa precariedad de espacio, no todo el mundo tenía secretaria ni tenía un pequeño despacho, yo lo tenía. Luego me fui a Palacio como secretario de Estado en cartera al servicio del presidente Fernández y tenía entonces las mismas 2 secretarias. Luego llega Danilo, me hace ministro para Política e Integración Regional y tenía entonces 4 secretarias, 2 turnos, 2 de la mañana y 2 de la tarde. Para que quede claro que mi paso por el Estado no es buscando clientelismo ni bienestar particular, de modo alguno. Y el hecho de decir que no he tenido un uso abusivo de esa relación, con la cual tengo una relación muy personal, así familiar, con más fácil acceso, con más libertad de tratar los temas con el presidente, no he hecho un uso abusivo de esa relación. Al extremo que yo al presidente, después que fue juramentado el 16 de agosto, nunca le llamo por su nombre, no como presidente. En privado, para que no se me zafe en público. Porque tú tienes que respetar la investidura, claro, más allá de la persona. Sí. Y ya Leonel, después que es presidente, nunca más yo le he dicho Leonel. Danilo, después que es presidente, nunca más le he dicho Danilo. Porque es un problema protocolario que uno debe, en aras del respeto y de la conciencia que tú tienes de esos niveles de protocolo, llevarlo, ¿verdad? Igual que un general de los bomberos se va y sigue con una categoría de general, como fuera de los bomberos, respetuosamente general. Ahora bien, yo no tenía por qué ser distinto a como yo he sido en los pasados gobiernos, de expresar mi disidencia públicamente y sobre todo cuando ya yo he transitado un camino de plantear la cosa
en privado. Yo lo que estoy haciendo es ampliándolo en público. Yo he sido sistemático con eso, en el caso de Luis Abinader. Mire, está pasando esto, está pasando lo otro, está pasando lo otro. Y a veces él no era que no le prestaba atención a esto, pero yo pienso que quizás el cúmulo de cosas asumía lo que yo le estaba diciendo, se envolvía en otra tarea y olvidaba eso y las cosas se desarrollaban y traían consecuencias negativas para su gobierno y para el país. Entonces yo me veía en la precisión de, no tenía yo por qué hacerme cómplice con el silencio, la indiferencia de la cosa mal hecha. Ahora, ¿estoy yo haciendo esto ahora con Luis Abinader? No, yo lo hice con Leonel Fernández del Palacio Nacional. Yo no hice una rueda de prensa en este gobierno del Palacio Nacional. Yo no he dado una sola declaración de prensa en el Palacio Nacional. Porque en realidad mi oficina estaba ahí y yo no estaba haciendo vida en esa oficina. Porque cuando me plantea él muy generosamente y su familia entrar al gobierno, en la transición, en medio de la pandemia, una reunión en la casa de su madre, yo le planteaba que no tenía sentido. Entre los argumentos que le planteaba era de que aquí no hay cultura de continuidad de Estado y que yo tenía que preservar mi imagen, porque me iba a ver como un tránsfuga. Sí. Sin embargo, ante su insistencia de él y de la familia, a la cual le agradezco, y que esta diferencia en modo alguno procura afectar, ni se ha afectado los vínculos familiares, bueno. Eso se mantiene intacto. Bueno. Y ni con él tampoco lo personal, es un problema meramente político. Yo lo he abordado de manera meramente política. Cuando plantea la insistencia, yo llevo el tema a mi partido. Nosotros somos un colectivo, pequeño, ¿no? Pero un colectivo. Y se toman en cuenta dos elementos. El primero, el vínculo familiar, que es de todo el mundo conocido. Y el segundo, que este muchacho está asumiendo en el 20, en medio de una terrible pandemia que está afectando a la humanidad, una crisis sanitaria global, y que se requería en la República Dominicana el apoyo de todos los buenos dominicanos para tratar de que el efecto de esa terrible pandemia afectara lo menos posible al país. Y entonces, en esa condición, el partido me permite arrimar nuestros hombros a medio de la pandemia, ayudar. Entonces yo le hice algunas observaciones, no voy a decir condiciones, los presidentes no se le ponen condiciones. Yo le dije, mira, yo debería manejar en paralelo contigo, que eres el jefe de la política exterior, esta y tal y tal y tal área, de tú a mí. Porque yo tengo un criterio claro de lo que es el canciller. Y de los países que podían ayudar, había un prejuicio y una posición muy definida de ese canciller, que ni él iba a tener aproximación, ni ellos le van a aceptar. Porque aquí esos países saben más de nosotros que nosotros mismos. Y tenían claro cuál es el papel de ese canciller. Que viene con un historial. Y además porque ellos también habían planteado, como PRM, en su programa de gobierno, en su política exterior, una posición muy clara contra algunos de esos países que iban a ser posiblemente la gente que podía entendernos la mano. Sobre China, sobre Venezuela. Sobre Venezuela habían puesto ahí que iban a reconocer el embajador que había designado Guaidó, con nombre y apellido, en el programa, tú buscas en el programa del gobierno, en la parte internacional, con nombre y apellido, cosa extrañísima, pues tú puedes definir una política en términos global, pero ser tan específico, eso tenía un mensaje de compromiso. Y yo le decía, bueno, a ti, y él entró con el bate al hombro contra China, que no puede invertir aquí, que no puede invertir allá. Digo, mira, esto es un gran error. En privado. ¿Por qué? Porque China se está perfilando como la primera economía del mundo. Porque China tiene un mercado de 1.400 millones de habitantes. Porque China es miembro del Consejo de Seguridad, permanente Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y ya los grandes bloques, los famosos G20, G7, G77, se disputan en ese mercado. ¿Cómo es posible que nosotros nos vamos a poner a hacer instrumentos o puntas de lanza de esas naciones que nos exigen a nosotros lo que ellos nos hacen? Los Estados Unidos, cuando Danilo dio el paso de establecer las relaciones con China, hicieron bembita, pero ellos la hicieron en condiciones más precarias, en medio de la Guerra Fría, en la época de Henry Kissinger y Richard Nixon. Y fue en su derecho. Entonces, ¿cómo nos van a pedir a nosotros que nosotros no hagamos lo que ya ustedes han hecho en circunstancias más difíciles? Entonces, y son su bembita. Entonces, nosotros tenemos que actuar ya no bajo la inspiración de la hoz y el martillo, el pensamiento Mao Zedong, sino en función de la conveniencia del mercado, la conveniencia diplomática, la geopolítica.
y tener mente libre y mano suelta. Miguel. Perdón, entonces, ya usted con el Socro no puede invertir en Montecristi, que qué cosa, y de la Cancillería hacer travesura. Por ejemplo, el presidente, yo recuerdo que una vez, con una actividad, hizo una mención de China. Y la Cancillería sube la página, la intervención del discurso, pero el embajador me observa, que es Rum, ya no está aquí, que está ahora, que fue de aquí en México, ahora es jefe de América Latina y el Caribe, la Cancillería, el ministerio. O sea, ha ido en un ascendente. Me observa, dice, mire, el presidente dijo esto, sin embargo, la publicación, están pendientes de sus cartones, Claro, se crea. Hacen inteligencia. Entonces, exactamente, mire esto, presidente, entonces el presidente se molesta. Es una falta de respeto del canciller, porque usted es jefe de la política exterior, no tiene que estar mutilando lo que usted dice. Afortunadamente, digo yo, bajó la guardia, lo que permitió que el único país que nos vendiera vacuna y nos hiciera donación en medio de esta terrible pandemia fue China. Si no, hubiéramos tenido problemas. Claro, solo manejaba el presidente y yo y Bruni Garavito, que era el que estaba allá. Le recomendé, espérese, usted ya es el canciller. Usted mueve a ese muchacho, que por tema es serio, moverlo en medio de una pandemia, donde está cerrado eso ahí, empezar desde cero, o no tener a nadie, o mandar un improvisado, no invente con eso, presidente. Yo no quiero imponerle a nadie, usted no sé de su agrado, pero en un sentido común lo que le estoy diciendo. No lo mueva. Y lo oyó. Bueno, me oyó y por eso salió exitoso. Claro. No me oyó en otra cosa y ahí es donde vienen los problemas. Entonces yo no he hecho un uso abusivo de esta amistad. Yo he sido coherente porque lo hice con Danilo, lo hice con Leonel. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que Danilo y Leonel han sido más tolerantes que lo que ha sido Luis Abinader. Sencillo. La intolerancia de Luis lo lleva a desembocar eso. Pero además de eso, yo recuerdo la última vez que estuve aquí con ustedes, que Wendy, una talentosa abogada que tienen ustedes aquí. Wendy Lora. El mismo Mayobané. Mayobané decía, pero si usted tiene esa opinión del gobierno, porque usted no se va. Y Wendy también muy incisiva. Y yo, estoicamente, ¿tú recuerdas, Mayobané? Sí. Yo resistí aquí. Pero yo no decía aquí en ese momento que yo le he presentado 3 cartas de renuncia. Sí, no lo dijiste. 3 cartas. 3 cartas. Una el 20 de octubre, el 17 de octubre del 20. 17 de octubre del 20. Presenté la primera carta de renuncia. Después presenté 2 cartas más de renuncia, que la del 17 de octubre yo la publiqué después de esto, porque tiene un marco general, pero la otra habían cosas que involucraban a algunos miembros de la familia, alguna cosa, entonces yo fui prudente. Pero yo fui prudente y elegante y recíproco con él, porque también yo tengo que apreciar de que es un gesto de él, que tiene todo el derecho, yo no soy ningún imprescindible en su gobierno, y tenía que ser elegante. Y por eso, cuando ustedes me zarandeaban, yo buscaba la forma de cabullirme, pero tenían la razón. Miguel, pero... Lo que yo no estaba diciendo, yo le entregué a él esto. Fui delicado. Miguel, pero cuando usted entonces, perdón, entonces yo no cuestiono, Mayo, el derecho constitucional que él tiene de quitar y poner cuando él considere. Con o sin razón, eso es un derecho. Yo lo único que he dicho, pero usted ha debido asumir mi carta de renuncia y decir que yo le presenté renuncia. Como lo hizo con Milagro, creo. Con otro, no recuerdo. Y equivale a lo mismo, porque es una desvinculación, pero basado en la verdad. Porque yo sé lo que digo a mi compañero, a mí no me vengan a maquillar la foto. Las cosas díganmelo como son, sin Photoshop. Si está movida, está movida. Entonces, si la verdad es esta, que se presente así, y para los fines es lo mismo, pero que yo haya presentado mi renuncia. Pero usted dijo que Leonel Fernández y Danilo Medina fueron más tolerantes. Claro. Que el presidente Abinader. Lo que pasa es que cuando Leonel y Danilo, las circunstancias no eran tan difíciles como estas que se presentaron. ¿Por qué? Con el asunto de Venezuela, Maduro y las discusiones. No. Pero para los fines era más difícil. No, entonces, pero yendo allá, haciendo sus declaraciones, era más difícil para el presidente la posición de ahora que cuando Danilo... No, y Cabello le llamó delincuente al presidente dominicano. Era más difícil, por eso que usted dice que era más tolerante a aquellos. Ahora era más difícil la situación del presidente Abinader. Muy difícil. No es verdad que era más difícil, porque en aquel entonces quizá el objetivo no era Venezuela. Mi denuncia estaba centrada en inconducta de funcionarios
que yo lo llamaba por su nombre y apellido. Y a Leonel le decía, usted ha dicho que no le pueda decir algo en público, que no se lo diga en privado. Y yo le digo, presidente, yo se lo digo en privado y se lo amplío en público. Y eso es lo que yo hacía. Ahí en Palacio denuncié muchas personas del mismo Palacio. A mí, eso que hizo el perro huevero que me mandó un acto de alguacil, me lo mandó Radamés Segura a Palacio, una licitación que tenía, que se habían acercado unos diplomáticos asiáticos, fíjate, hicieron una convergencia, Taiwán y Seúl. Y yo estoy en una actividad en Seúl y Corea del Sur. Corea del Sur. Estoy en una actividad en el Salón de Embajadores del Palacio. Y esos dos embajadores me llevan por rincón. Mi relación es con China Popular y con Pyongyang. Vietnam. Pyongyang. Corea del Norte. Pero yo tengo una función pública y tengo que jugar a la diplomacia y tengo que respetar eso. Claro. Cuando me dicen ellos, miren, aquí hay una empresa china que está licitando y nuestras empresas están licitando. Nosotros sentimos que hay un amañamiento porque hay una predisposición para darle eso. Ellos suponían que por mi vínculo con China yo tenía conocimiento de esas cosas. Yo en esas cosas no me meto. Yo hago un puente con el sector privado, con el sector público y de ahí para allá las instituciones que caminen. No tienen que darme ni siquiera la gracia. Esa ha sido toda mi trayectoria. Y aquí muchísimos empresarios que a veces me saludan con mucho afecto y yo ni siquiera les recuerdo que le hice ese favor. Yo, no, pero espérense, yo no sé de eso. Y era la verdad. Permítanme averiguar. Y averiguo y le mando a decir con Jesús Mergen, Churchi, mi amigo, no es político, de la familia. Hermano de Salomón. Sí, estoy citando nombres. Dile al embajador de Taiwán que no se retiren, que mantengan su licitación ahí, que no se retiren. Estoy citando nombres. Y entonces, ya yo había tenido una desavenencia con Ramoncito Báez. Soy amigo de él. Porque había ido justamente con Chuchi Mergen a visitar la esposa del hermano de Leonel, Darcio, que estaba ingresada en Sedimar. Yo fui con Churchi a verlo. Yo no quería ir. Churchi, hay mucha gente de esta que quieren que lo vean. No, bro, somos amigos, vamos. Ya me encontré con don Ramón Báez Figueroa, el padre. Báez Romano. Sí. Padre. Nos sentamos a conversar en un mueble largo. Un hombre muy educado, sí, muy fino, afable, muy afable. Sí. Y al ratito llegó Ramoncito Báez, que está vivo. Y cogió una silla y puso en el medio de los dos. Montó en el mueble y en la silla del frente. También muy simpático. Le dije, mira, te voy a decir, así mismo. Yo lamento que tú hayas convertido un periódico centenario en un vertedero. ¿Cómo? ¿Por qué, Miguel? Tú dices, pues yo le narro por qué. Ya yo tenía una disputa con un funcionario que estaba en la refinería y otro que estaba en Industria y Comercio, que estaban saboteando el noble programa de Petrocaribe. Y Ramoncito Báez tenía interés, porque había que dar una planta en San Pedro de Macorís, esas cosas. ¿Recuerda? Y empezamos el diálogo por ahí. El caso es que don Ramón Báez, el padre, se pone de mi lado y le hace alguna observación a Ramoncito ahí. De manera jocosa, pero ya como un ciclo más íntimo. Y de ahí se deriva que Ramoncito Báez, padre, ya ha retomado la presidencia del Listín Diario y me invita a ese desayuno que hacían los lunes, cosas. Y cuando yo voy, don Ramón me espera en la puerta. Y la primera plana del Listín el día siguiente fue don Ramón abrazándome. Entonces, en esa entrevista yo dije lo que había sucedido, Mayo, la verdad, que me habían acercado esos diplomáticos, que han dicho eso, y que estaban inconformes. El periódico le dio la vuelta y sacó un título sensacional en primera plana, que en realidad advertía de lo que yo estaba diciendo, pero quizá la forma sensacionalista no es lo que yo he dicho, porque yo no hice imputaciones a la actual incumbente en la CDE, sino yo estaba repitiendo lo que me estaban diciendo esos diplomáticos. Ah, bueno, pues me llegó un acto algo así para que me retratara de eso. Yo le mandé una palabra de compuesta y le dije, a mí la casi ni gripe me da, compadre.
pero es que voy a seguir. Entonces, y a otros funcionarios de obra pública, de refinería, de cosas, frontal, directo, con argumentos, porque esa es la salud del Estado Dominicano, la salud del pueblo. Yo no tengo por qué hacerme cómplice de la inconducta con el silencio y la indiferencia. Yo lo que no puedo es exagerar la cosa, ni hablar mentira. Y yo cada vez que digo una cosa es porque tengo base por lo que estoy diciendo. Yo a nadie le doy imputación, ni llevo al terreno personal, nada de eso. Yo me encontré, Leonel me llevó ya, después que vamos fuera del poder. Insistió mucho que yo fuera a un recorrido por los países árabes con él. Yo había trabajado esos temas con él. Y yo fui con esa humildad y con esa finura, con esa elegancia que caracteriza a Leonel Fernández. Eso es 2000. Con Leonel Fernández es difícil pelear. Leonel Fernández es un hombre que está dotado de unos finos modales, que tú puedes ir encendido y cuando tú llegas a él, te apaga. Porque eso es Leonel. Eso es su forma. Entonces nos fuimos para allá, en el cual le agradezco la distinción. Y después que estábamos allá, él me invita, estoy dando nombre, a una cena con Mustafa. Mustafa Abu Naba, papá de Cali. Sí. Que yo lo había enfrentado con toda la travesura, con el asfalto y la pendejada. ¿Te acuerdas? Ya son amigos. No somos amigos. El caso es que el Leonel me invitó a una cena, nosotros tres, habíamos más gente ahí. Y yo, cuando estoy ahí, pienso mal, pienso bien, y digo, ven acá, pero si usted quería buscar una aproximación con esta persona, no hay que venir tan lejos. Una encerrona. No creo. No creo. No es lo que le gusta eso. No creo, pero yo le dije eso. Sí. ¿Entienden? No usé la confianza, con todo el respeto se lo dije. Y yo le dije, mire, presidente, mira, fulano, lo que yo dije, lo dije en el momento que tenía que decir. No es un problema personal, no tengo ningún problema personal contigo. Pero en ese momento yo tenía que decir lo que te dije. Y no tengo por qué retirar nada de lo que te dije. Sencillo. Entonces, no son momentos distintos, Mayo. Son conceptos distintos, el de Leonel y de Danilo, que son gente más amplio, más plural y más tolerante que este muchacho. Sencillo. Miguel.